Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Hay temas que son de coyuntura y que se dan de último momento y que tienen que ver específicamente con esto que es de mucha preocupación para los ecuatorianos y que se relaciona con la seguridad. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad en el país? Se han reducido en esta lucha, en esta guerra interna que tenemos acá en nuestro medio en contra de las organizaciones delictivas. Se han reducido los niveles de delincuencia. El presidente de la República en las últimas horas nuevamente pues emite un decreto ejecutivo para declarar estado de excepción en algunas provincias y en un cantón acá en el país, en lo que denomina la segunda fase de esta guerra en contra de estos grupos delincuenciales. Para hablar de este tema hemos invitado al ex comandante general del Ejército y actualmente importante analista en temas de seguridad, el general Luis Altamirano, con quien vamos a desarrollar este tema en los próximos minutos. No se olviden que la programación de Frente al Personaje está en las plataformas de Global Opinion. Nos ubica en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Asimismo, este programa se retransmite por Radio Metropolitana los fines de semana, la 12:40 AM, y en Facebook también por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y también con la puntualidad en la entrega, y también gracias a Rapid Frenos Professional Brake Service. Gracias por estar acá, general, para comentar sobre este particular. Su punto de vista, estamos en una segunda fase, en una segunda etapa de esta guerra interna declarada por el gobierno, declarada por el presidente de la República a estos grupos de delincuencia organizada. Osvaldo, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Mire, hay un punto de quiebre que ha sido fundamental, que fue la declaratoria del conflicto armado interno. Más allá de que el decreto ejecutivo 110 y la extensión que posteriormente se dio en los periodos que la Constitución lo prevé, 60 días, posteriormente 30 días, hay una declaratoria de persistencia del conflicto armado que se estableció en el decreto 218, basado en un dictamen emitido por la propia Corte Constitucional, es decir, hay un marco legal. En ese dictamen se menciona que no tiene que existir un reconocimiento de naturaleza jurídico ni carácter político frente a elementos que son de naturaleza fáctica, es decir, hay hechos que están sucediendo. La declaratoria de conflicto armado interno ha generado una serie de controversias. Pero yo creo que en ese sentido había que ver en el marco jurídico nacional una alternativa, y esta es una alternativa válida. No había otra, digamos, en este caso. Había que declarar este conflicto armado interno. No, mucho se ha criticado, por ejemplo, de los estados de excepción. El estado de excepción en sí no es malo. Es como que yo le diga, Osvaldo, ¿un oficio es malo? ¿Un memorándum es malo? No. Es malo su contenido, y es malo cuando su contenido tampoco está articulado en una estrategia. Entonces, cuando se emite el decreto 111 y se declara el conflicto armado interno, hay una visión de estrategia. Y esto inclusive se puede observar por los resultados que se dieron, pero también por la búsqueda de la continuidad de esta condición, sobre todo para permitir a las Fuerzas Armadas actuar sobre los objetivos de carácter militar, porque sobre el objetivo de carácter militar, al regir un conflicto armado interno, lo que rige es el derecho internacional humanitario. Claro, son estos grupos delincuenciales declarados como objetivo militar, ¿no? En este caso. Pero ahí rige en el momento de la actuación el derecho internacional humanitario, que tiene sus principios, están las reglas constitucionarias y están los tratados y las convenciones que hay un organismo internacional que está observando inclusive ya esta situación, por lo que se ha hecho acá en el país. Mire, hay que hacer notar que al inicio vieron algunas imágenes que en la tribuna nacional generan aplauso. Así fue. Pero yo entiendo que los mandos
que quienes estaban en la dirección política tomaron las medidas, porque usted ve que esa situación en un momento determinado ya no existió. Entonces siempre es importante, y estimo que las Fuerzas Armadas así lo hicieron, establecer lo que se llama las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento no se hacen para operaciones normales en ámbito interno. Se hacen exclusivamente cuando hay un conflicto armado internacional o un conflicto armado no internacional. Como lo que tuvimos con el Perú en su también momento, se elabora, porque el Estado, inclusive un conflicto interestatal, tiene restricciones. Porque aquí hay algunos principios básicos, que es el principio de humanidad, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad. Son principios básicos. Y estos principios tienen que ser absolutamente observados, inclusive en una guerra internacional. El principio más importante es de humanidad. Inclusive en esta guerra interna, general. Por supuesto. Hay que tomar en cuenta todos estos principios. Por supuesto. Y no se olvide que en el momento de declarar el conflicto armado internacional, la otra parte, con aceptación tácita o no, está obligado a observarlos. Eso es importante. Pero ¿hasta qué punto es aplicable esta normativa con los grupos delincuenciales que han evidenciado? Es aplicable porque ellos no tienen piedad, pues, de cuando actúan en este sentido. No, es que entendamos que la normativa no es una normativa que obliga a ellos. Es una normativa que deben observar las partes y que puede tener consecuencias su no observación. Por ejemplo, el principio de la proporcionalidad. La proporcionalidad está basada en uno de los elementos fundamentales del derecho internacional humanitario, que es evitar daños a la población o a personas que han dejado de participar en un conflicto. Entonces, yo no voy a entrar con tanques de guerra y disparando con munición pesada a un sector porque estoy en un conflicto armado interno. Entonces, la proporción de los medios para alcanzar la ventaja militar es la que tiene que ser medida, evitando al mínimo daños colaterales y utilizando la suficiencia para alcanzar el objetivo. En eso estamos de acuerdo. Entonces se cumple. Pero la normativa se cumple solamente para un lado, pues, en este caso. Mire, las obligaciones, pero el Estado, instancias como Fuerzas Armadas, como la policía, Osvaldo, que tienen que entrar. el Estado tiene que observar eso. Porque el Estado no puede convertirse en un delincuente para perseguir delincuentes. ¿Qué le parecería a usted que mañana capturamos a 10 personas, los colocamos en el paredón y les disparamos sin fórmula de juicio? Entonces, hay límites. Y yo creo que las Fuerzas Armadas han actuado de forma muy profesional, lo propio a la Policía Nacional, pero estamos viendo en este momento el ataque, entre comillas, a lo que es el resultado del problema del crimen organizado, que es la violencia. La primera instancia de esta guerra interna cumplió con los objetivos en ese aspecto. Mire, no le puedo decir si cumplió con los objetivos porque no conocemos los objetivos. Yo creo que en eso tiene que haber un poco más de transparencia, porque una operación militar, desde el nivel estratégico y en los niveles operativos, normalmente se facea. Bueno, pero el objetivo fundamental es bajar los niveles de inseguridad, los niveles de violencia por los que se vivía en el país, intervención en las cárceles. Los objetivos están de acuerdo a los niveles de planificación. Usted no le puede decir eso a un equipo de combate. Su objetivo es bajar los niveles de violencia. No. Usted tiene que llegar a elementos materiales. Por eso una de las características en la doctrina es ¿qué es un objetivo? Es un elemento claramente identificable, es un elemento asequible, que quiere decir que se puede alcanzar en tiempo y espacio, y es un elemento decisivo, que contribuye al logro de otro objetivo o de un objetivo mayor. Estas son tres condiciones básicas. Lo que pasa es que aquí detrás de esto hay una ciencia militar, que uno pensaría, imagínense que en un conflicto armado se dice el objetivo es destruir al enemigo. No, el objetivo no es ese, porque el objetivo puede ser para una fracción, por ejemplo, controlar un nudo vial. Para otra fracción, impedir el acceso por determinada línea o vía de aproximación. Lo propio pasa aquí. Hay tareas que cumplen cada uno de los elementos, y por eso yo quisiera aprovechar para mencionarle que el decreto de excepción, el decreto que fue negado al presidente de la República por la Corte Constitucional, a mí me parece que es una falta de sensibilidad de la Corte Constitucional, porque lo que hay que entender es lo siguiente: ese no era un decreto más, ese era un decreto que permite generar ciertas condiciones para el empleo operativo
en esta línea principal de esfuerzo. Ya, pero la Corte Constitucional vela por los derechos y que no sea inconstitucional. Lo que pasa pues. es que no hay un entendimiento. Pero usted está señalando en este caso que hay que respetar, hay una normativa en ese aspecto. Por eso se evalúa por la Corte Constitucional. Claro, la Corte Constitucional, lo que pasa es que ahí hay un desconocimiento de cómo funciona la estrategia. Entonces, claro, si yo lo tomo por el lado del derecho, digo... Le faltó sustentar en este caso en el decreto. No sé si faltó sustentar, o faltó una pedagogía más adecuada, o faltó una conexión más adecuada, pero mire, usted está en operaciones, y en esas operaciones, que en todas no son objetivos militares, usted necesita ingresar a un domicilio. O necesita usted tener la posibilidad de escuchar las conversaciones de un determinado sector. Bueno, yo tengo que pedir la autorización de un juez. Cuando estamos en elementos operacionales que requieren acción oportuna. Entonces yo no puedo ir donde un juez. Entonces, claro, eso es lo que hay que entender. Y esto es lo que dice el decreto, ¿no? Entonces, a veces decimos es que viene decreto de excepción, decreto de excepción, decreto de excepción. Sí, pues en el gobierno de Lazo no había estrategia. Se hace una declaratoria. Pero usted dice en este caso, tampoco se sabe. En la política de defensa del año 2002, ya estaban estos conceptos de nuevas amenazas, que se consolidan posteriormente y que están presentes en las políticas de defensa, llámese mi libro blanco, llámese agenda de seguridad o agenda de defensa, unas con visiones politizadas, otras con visiones menos politizadas, porque a la final ese es un campo que interviene en una visión política. Pero, ¿qué ganamos con poemas? Declaramos terrorismo, amenaza al Estado. ¿Y dónde está la acción? Declaramos a la minería ilegal como amenaza al Estado. ¿Qué cambió? ¿Cambió el presupuesto? ¿Cambió los ejes de planificación cuando ya estaban incluidos dentro de las amenazas en los documentos formales? Entonces, aquí hay un cambio. El momento que usted le da esta connotación de conflicto armado interno. Ahora, ¿qué es lo importante? Trabajar en elementos estructurales, Osvaldo, porque mire, yo he hablado con usted muchas veces anteriormente y le he dicho, Osvaldo, hay elementos estructurales. La propia arquitectura de seguridad del país tiene que cambiar, Policía Nacional, sistema de justicia. Hay elementos estructurales, vamos a cuestiones más de fondo, pobreza, oportunidades. Usted dice, pero eso va a resolver el problema. Ahora sí, pero el problema es que si Dios nos da la vida, Osvaldo, en 10 años estamos aquí. Y si usted me vuelve a decir, ¿y usted cree que eso va a cambiar el problema ahora? Yo le diría, hace 10 años hablamos. Ahí había que empezar. Bueno, pero es que se necesita voluntad política en este caso. Tres condiciones. Para generar estos cambios. Pero yo no me quisiera apartar un poquito dentro de esta primera etapa que nos deja entrever que fue esta intervención, esta tarea conjunta que llevan adelante Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Ejército en las cárceles. ¿Se consiguieron los resultados? Usted decía, no se sabe, pues, cuáles fueron los objetivos o qué mismo perseguíamos en esta primera etapa. Osvaldo, consideremos un aspecto. Aquí hay un ciclo de inseguridad en el país. En este ciclo de inseguridad hay instituciones que están fallando. Los tenemos instituciones desde la propia inclusión económica y social, por mencionarlo. Instituciones que tienen que ver con salud, con educación. Desde luego. Tranquilo. Vamos al siguiente elemento de este ciclo, que es el eje de contrarrestar factores y amenazas. ¿Cuál es la institución que tiene una responsabilidad directa en el control de la delincuencia, desde el eje preventivo hasta la acción efectiva? La policía. Es una institución que está en crisis, porque no tiene capacidad de cumplir su misión. Porque si tuviese la capacidad de cumplir la misión, no estaríamos recurriendo a las Fuerzas Armadas. Entonces es una institución que tiene vulnerabilidades profundas. Ahí hay que hacer una reforma policial profunda. ¿Por qué razones? No ha habido el apoyo pertinente para la policía. No, esto no se trata de comprar... descuidado, no ha habido la logística, la preparación Osvaldo, que es necesaria. Hay que cambiar paradigmas. Esto no se trata de comprar material y equipo. Si usted es una institución que tiene una penetración del crimen organizado, que tiene ciertas prácticas que no ayudan a consolidar experiencias, y le puedo explicar. Mire, le he mencionado esto inclusive en alguna ocasión. Colombia, 1991, tomó la decisión de crear un cuerpo técnico de investigación. ¿Quién hace la investigación del delito en Colombia? Son dos instituciones, la Policía Judicial
y el cuerpo técnico de investigación. ¿Quién investiga? El fiscal decide. Si yo tengo policías involucrados, no le pongo a policías a investigar policías, pero aquí en el país no hay otra. Yo decido por el cuerpo técnico de investigación. Si tengo posibilidad de injerencia política, como pasó en el caso de León de Troya, no pongo a investigar a policías, porque más aún una policía que es militarizada, la policía tiene que ser una policía civil. El carácter jerárquico de la militarización funciona igual que en la institución militar, y eso es diferente. La institución militar tiene que funcionar así, porque usted entre 10 personas de una situación de riesgo no se va a poner de acuerdo y a discutir. Ahí no se puede, hay que actuar, no hay tiempo. Pero en una institución como esta, usted tiene la influencia de la jerarquía. Y otro problema, los grados involucran que esas personas tengan que cambiar de puestos y cumplir hasta requisitos y vacantes para ascenso. ¿Qué es lo que pasa en un cuerpo técnico de investigación como el colombiano? Usted tiene un investigador 25 años en la calle, no porque quisiera ser coronel, entonces aquí el problema es que el subteniente de capitán ya quiere otra función y debe tener otra función por la vacante y el sueldo. En Chile es un modelo muy bueno. La policía de investigaciones, que ese es el nombre, es diferente de Carabineros. Carabineros es la policía nuestra. Claro, pero la policía de investigaciones es la que hace la investigación. Es decir, no confundamos la inteligencia con la investigación. Pero la policía investiga, pues. Pero es que eso yo le digo, Osvaldo, si eso no es lo correcto. En un sistema penetrado, por lo menos vamos a... ¿Cuál sería el campo de acción de la policía si es que no va a investigar, en este caso, el delito? Tiene el eje de prevención y el eje de intervención. Mire, entonces, ¿cuál es el campo de Carabineros en Chile? Si Carabineros no investiga. Carabineros hace prevención, intervención e inteligencia. Aquí tenemos la policía judicial, pues la policía técnica es parte de la Policía Nacional. Que tiene más vinculación con fiscalía. Es parte de la Policía Nacional. ¿O no recuerda usted que cuando hicieron la incursión en el Palacio de Gobierno les retiraron a los investigadores y les dieron el pase a la Policía Nacional? O ya nos olvidamos, olvidamos del caso León de Troya, que vino la disposición que se cierre la investigación desde la Policía Nacional, o cree que fue el jefe de la Policía Judicial el que dijo, no, aquí no me topan. Instituciones jerarquizadas. Es decir, si no se topa desde ahora estos temas, no esperemos entonces cambiar la situación. Mire cómo funciona en Brasil. O sea, por eso yo estoy poniendo varios ejemplos. En Brasil, sistema federal, cada estado es como un país. Ahora imagínense que allá hay estados que son más grandes que el Ecuador. Cada estado tiene una policía, que se llama policía militar, no tiene nada que ver con Fuerzas Armadas. Es el nombre histórico. Allá le ponen militar a todo lo que es con uniforme. Allá los bomberos se llaman bomberos militares, porque están uniformados. ¿Quién investiga el delito en Brasil? La policía civil. Cada estado tiene su policía civil y tiene su policía militar. Entonces, la investigación, cuando ya hay el delito cometido, entra la policía de investigación. Deberán darse cambios en ese aspecto para evitar... Que no se hacen de la noche a la mañana. Para evitar la penetración en este... Que no se hace de la noche a la mañana, Osvaldo, pero si no hace ahora, después de 10 años vamos a conversar y decir, oiga, pero si era de haber hecho, claro, hace 2 años podían haber empezado. Pero aquí vamos a necesitar una intervención total en el Estado, pues. Pero por supuesto... Todo el Estado está penetrado en este sentido. Entonces, ¿sabe qué, Osvaldo? Le voy a decir, hasta si en son de broma, entonces sigamos así, pues 20 años con las Fuerzas Armadas en las cárceles, 20 años con las Fuerzas Armadas apoyando a la Policía Nacional, 20 años en la misma situación. ¿Qué significaría entonces hacer una nueva estructura de un Estado? Con una nueva arquitectura de seguridad. Con una nueva constituyente, una nueva constitución. No, porque hay herramientas legales. Mire, si hay cosas tan simples. Yo estuve en la Asamblea Nacional hace año y medio en una comparecencia que me pidieron de un asesoramiento. Y les dije, hay que fortalecer el cuerpo de vigilancia aduanera. Pero una de las formas de fortalecer este cuerpo, en una de las prerrogativas legales, es que puedan portar armas. No pueden portar armas. En su momento sí portaban, ¿no? Claro. Pero, el cuerpo de vigilancia de aduanas. Claro. Pero mire, yo le voy a contar experiencias cuando yo estuve sirviendo en el ejército. En un operativo militares y personal aduanero, en una incautación de contrabando en el sector de la que era la reserva militar en Arenillas, asomaron como 30, 40 personas con palos, piedras, a atacar a los militares. Y en otra que estaban solo los aduaneros, les desvalijaron. Pero por favor, la autoridad tiene que recurrir
a último elemento, que es el uso legítimo de la fuerza. El Ecuador debe tener una agencia de medidas de confianza. Porque mire, hoy estoy escuchando a algunos analistas que mencionan esto. Hace 2 años lo dije. ¿Funciona asuntos internos de la policía? Claro que puede funcionar, pero el rato que funcione al 90%, ese 10% que evade, destruye el sistema. Entonces, si usted tiene una agencia que controla la agencia, esta agencia que puede aplicar medidas directamente, como funciona en otros países, esta agencia se vuelve disuasivo a que los controles internos sean vulnerados. Las Fuerzas Armadas tienen las inspectorías, la Policía Nacional tiene los asuntos internos. Tenemos 0.89 policías al día en las estadísticas que salió un reportaje interesante, desde 2018 hasta la fecha que se había hecho este levantamiento. Casi un policía al día vinculado con crimen organizado, delincuencia común y vinculado también con... Pero al mismo tiempo, si se hace evidente este asunto, la policía es una de las instituciones que más se depuran, pues. Allí no existe el espíritu de cuerpo, yo le veo que permanentemente capturan, y si están vinculados a la cárcel, a procesos judiciales, y Mire, afuera de la policía. Ahí deberían darles a la policía esa facultad. ¿Cuál como para estima que... usted que es el porcentaje de los que se captura? Usted no puede tener una policía así. Ese es el problema. Porque usted no me puede decir en este momento, Osvaldo, ¿será el 50% de los que capturan? ¿Será el 30%? Pero esos son temas... no soluciona el hecho que yo descubra los daños. Un tanto subjetivos, porque usted dice, entonces cambiando la policía... No es subjetivo. Osvaldo, el tema se va a solucionar. Si los teléfonos del señor Norero no hubiesen caído en manos de la Fiscalía, mire la red, todos los casos, metástasis, purga, plaga, pantalla, caso Jaguar y el último caso poder policial. En todos están involucrados policías. Entonces, hagamos las cosas, como dicen, con más ñeque, con más voluntad, pero hacer lo mismo sin cambiar la estructura del sistema nos va a tener en este círculo vicioso. Pero yo me iba más allá. Habrá que cambiar todo, pues, porque... ¿O solamente las Fuerzas Armadas son acrisoladas, no tienen penetración? Cuando yo hablo de una agencia de medidas de confianza, estoy hablando que debe controlar también a Fuerzas Armadas. De hecho, yo fui el primer comandante que pidió la inclusión de controles internos, que el nivel político se resistió. Porque ahí sí me dijeron eso. No, ¿cómo va a pensar? Discúlpeme, estamos con seres humanos. A la final, ¿qué pasó? En el gobierno anterior tuvieron que incluir los controles internos. Que durante el gobierno del presidente Moreno fue rechazada esa iniciativa, por no entender que no se trata de procesos de formación que pueden ser muy buenos, pero frente a la penetración usted pone elementos de disuasión. Cuando usted sabe que tiene un elemento disuasivo, usted piensa 2 veces. Cuando la justicia funciona y no genera impunidad, usted piensa 2 veces. Cuando la justicia no funciona y hay impunidad, usted dice, pero si no pasa nada. Hay que hacer cambios profundos, porque la justicia igualmente ha sido denotada, ¿no?, en ese aspecto de la penetración que existe. Y otros sectores, el propio sector político, con lo último que se sabe en los casos metástasis. Hay que hacer hasta donde se alcance. Hay un teorema que se llama el teorema de Pareto. El teorema de Pareto dice que el 20% de las causas solucionan el 80% de los problemas. Hay que identificar, a esto yo les llamo nudos críticos. En la obra que estoy sacando, que la próxima semana, cuyo título es De la guerra a la paz como pregunta, porque nunca hubo paz. El mito de la isla de paz no existía, fue un mito. Y la guerra hoy es mucho más complicado que el mismo término guerra. Esto es mucho más complicado que pensar que esta es una confrontación de 2 elementos violentos. Aquí hay una serie de factores estructurales, transversales, que no solo tienen que ver con violencia. Ahí está descrito justamente la evolución del crimen organizado, pero en la última parte están los nudos críticos. Pongo algunas ideas que no son escritas en piedra, que pueden ser cambiadas, modificadas o desechadas. Lo importante es buscar aportar. Entonces yo pongo algunos nudos críticos que tienen que ver con el área social en términos de una estrategia integral, integradora, con el área de inteligencia, con el área de Fuerzas Armadas, con el área de la policía, con el área que tiene que ver con el sistema de justicia y fiscalía. Es decir, hago algunas propuestas en el capítulo final del libro
Porque creo que O sea, el programa de opinión no es solo para dar opinión. Hay alternativas, dice usted, en este aspecto. Yo creo que sí. Pero yéndonos a la realidad actual, y estábamos evaluando este tema, pues la primera etapa, ahora estamos en una segunda etapa. ¿Cuáles son los objetivos? Estaba recordando lo que dice un ex jefe del Comando Conjunto, ex ministro de Defensa, el general Luis Lara, me parece que es, que todo es un marketing. Que todo es un marketing político en lo que estamos viviendo en este momento, lo que se está haciendo. Mire, un cambio fundamental fue la declaratoria de conflicto armado interno. Un cambio fundamental es la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles. Un cambio fundamental es este apoyo complementario en donde las Fuerzas Armadas en la composición del bloque de seguridad han jugado un papel predominante. Recuerde usted que la captura, la mayor captura del Ecuador de droga en una sola acción, la realizó las Fuerzas Armadas. 22 toneladas en una hacienda ahí en la provincia de Los Ríos. Entonces, ¿es marketing? No, hay resultados. 1.800 armas. Es un récord de captura. De droga no hablemos porque también hay ambivalencias, depende de mucho, pero son 42 toneladas. Yo digo, a veces estos indicadores ocultan otros indicadores de proceso. Lo importante es que el gobierno vaya tomando también las decisiones estructurales, pero las decisiones estructurales tienen que tomarse en un consenso político. El problema del país, Osvaldo, es que no hay consensos políticos, entonces vendrá otro presidente y da un giro. Mire, el abandono de las Fuerzas Armadas es un abandono que inicia en el 98. Desde el momento que se firmó la paz, se abandonan las Fuerzas Armadas. No es como dicen. Pero el daño a las Fuerzas Armadas, en su integridad, en términos de disciplina, que es un bien, es el bien mayor, se lo hizo, ustedes saben, que el gobierno, ¿no? En unos discursos muy agresivos, que a la final lo que hace es resquebrajar la autoridad de la institución. Procesos de ascenso, Osvaldo, los órganos reguladores de carrera tuvieron que aceptar disposiciones administrativas del Ministerio de Defensa de personas para ascender en tropa y oficiales sagrados cuando no estaban con los requisitos normales. Entonces, eso vulnera la autoridad. O sea, hay una serie de elementos, hay que analizar. O sea, yo digo, yo no estoy en una tendencia política. Yo no puedo decir que la construcción de las cárceles fue malo. No fue malo, ahí se puede discutir el modelo, pero no hubo modelo de gestión. Cuando usted en el 2014-2015 forma los primeros guías penitenciarios, que yo digo, aplaudo, muy bien, vamos a hacer un plan de carrera, y forma en 2 meses, en un proceso de contaminación de las cárceles que inicia en el 2014, y el gobierno en el 2015 decide segregar a los pabellones para separar a los cabecillas, contaminaron a los pabellones. Entonces la ausencia de una política penitenciaria, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, claro, y después el otro gobierno, bueno, sigan el camino. Errores gravísimos. Porque en estos odios políticos nos llega el otro gobierno y dice hay que destruir el Ministerio Coordinador de Seguridad. Mire, el Ministerio Coordinador de Seguridad funcionaba. Funcionaba. Ah, es que hay que destruir el Ministerio de Justicia. Sí, le dejaron al SNAI con el nivel de rectoría. Mire, los que hemos trabajado en el sector público sabemos diferenciar qué es la rectoría, qué son los procesos de macroplanificación, qué son los procesos de planificación, evaluación, control, seguimiento. ¿Con qué sustituyeron? Con un organismo ad hoc, para que no entienda la gente, temporal, que no tiene la capacidad de dar seguimiento, disposiciones. Sí, 2 pasos al pasado. Entonces, destruyen una estructura y después del gobierno de Lazo... Es lamentablemente el tema de nuestra realidad política, ¿no? Es lamentable. Porque no hay políticas. No hay políticas que se respeten rediseñar la arquitectura en este caso. Pero en esta segunda etapa, ¿qué es lo que se puede aspirar, general, cuando los índices de delincuencia, violencia nuevamente están incidiendo? Por eso la declaratoria de emergencia. Si el eje es exclusivamente militar. En 7 provincias, ¿no? Si el eje es exclusivamente militar, le digo, o policial, me temo que no habrá cambios significativos. Habrá una reducción. Momentáneo. No conozco este momento cuál sea esa segunda fase, pero el eje tiene que ir en otras áreas. Inclusive en términos estratégicos se zonifica el país.
en áreas en donde el centro de la estrategia gira alrededor de lo militar. Y en otras tiene que girar alrededor de la autoridad civil, en donde está la Policía Nacional acompañado del sector militar, y en otras áreas estará la autoridad civil con la presencia de la policía y sin necesidad de que haya presencia militar. Es decir, tiene que territorializarse. Estas 7 provincias que han sido mencionadas están divididas en este caso. ¿Hay mayor incidencia de pronto del tema delincuencial, no? Mire, el 86%, a lo menos los datos hasta abril que manejaba y que están en mi libro, se cometen en estas provincias. Hechos de violencia. Ahí está concentrado. ¿Y están relacionadas con qué? Con las rutas de narcotráfico. ¿Están relacionadas con qué? Con los sectores portuarios. ¿Están relacionadas con qué? Con los principales mercados del microtráfico nacional. Entonces requiere una intervención de muchas áreas. Cuando se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas, otro de los errores en el gobierno de Moreno, y dijo muy bien esta secretaría, que era el antiguo concepto, creado 20 años después de Colombia, por eso, ojalá ya la próxima semana pueda hacerles llegar el libro. Nosotros no vimos el problema. Nosotros creamos un organismo para el control y regulación de sustancias estupefacientes 20 años después que lo hizo Colombia. Y en el gobierno... De pronto Colombia por la incidencia que tiene, pues, ¿no? Nosotros éramos... Colombia ha sido el mayor productor de droga en su momento. Y nosotros, ¿no?, éramos el mayor proveedor de precursores químicos. Desde luego. Estábamos en la cadena. Y pasamos a ser, a partir aproximadamente del 2002, una de las rutas principales de la provisión de armas. ¿Por qué no había provisión de armas hasta el 98? Por la presencia militar, que comenzó a ser debilitada desde el 2000, 2001, reorientados sus esfuerzos, disminución de presupuesto. Comenzamos a hacer porque una de las tareas de Fuerzas Armadas es esa, pues control de armas, control de fronteras. Sí, pero entonces, por eso es la pregunta, y bueno, ¿qué pasó en esa instancia, no? Mire, el control de armas, hay que entender, las Fuerzas Armadas llevan su registro. Todas las instituciones de seguridad controlan armas. O sea, si un miembro del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario ve un arma, tiene que retirar y hacer el procedimiento normal. O sea, aquí confundimos como que la Policía Nacional encuentre un arma con un delincuente y diga, no, yo esa arma no la tomo. Pero labor fundamental y constitucional es esa. Es el control de armas. Por eso son los operativos que se tenían que armar. Sí, pero permisos, registros, operativos. Pero recuerde usted, quien controla el delito es la policía. Y el 86% de los homicidios son cometidos con armas de fuego. Y ahí viene el problema. ¿Qué ingresan por dónde? Por las fronteras. ¿Quién controla las fronteras en este caso? No es así, es el Estado. Sí, esa es la equivocación que tenemos. Pensamos que la frontera, y le dice una persona que ha estado en el Oriente, y que ha estado en el Oro, y que ha estado en Loje Frontera. La frontera no se puede blindar. Es muy Entonces grande, entendamos, ¿no? Es muy grande, sí. Es que no puede haber un blindaje. La frontera es un espacio de interacción humana, económica, comercial. En ese espacio de interacción, cuando tenemos abandono del Estado, esa frontera está al margen de la ley. Esmeraldas es un lugar abandonado por años. No es de ahora. ¿Sabe cuándo empezó el abandono de Esmeraldas? Con la revolución, después de la revolución de Carlos Concha, Coronel Concha. Revisemos la historia. ¿Quiénes pusieron al mando de la provincia? No gente de Esmeraldas. El castigo fue colocar otras personas desde fuera. Reducción de presupuesto. Esmeraldas, ¿sabe cuándo entró en el mapa? En los años 70. ¿Sabe por qué volvió a entrar en el mapa? No porque no estaba dibujado. Porque había que decidir dónde se construía la refinería de Esmeraldas. ¿Por qué se decidió construir en Esmeraldas? Más cerca del puerto, ¿no? No. Para el cabotaje y toda esa cuestión. Están todos los estudios en el Comando Conjunto. Porque como vivíamos el paradigma de la guerra con el Perú, la refinería tenía que ser colocado lo más alejado de la posibilidad de un bombardeo por la Fuerza Aérea Peruana. Por temas de seguridad. Entonces, mientras más lejos está para un avión supersónico, la autonomía se le complica. Viajar todo ese espacio y retornar era muy difícil, salvo que tenga reabastecimiento aéreo, que no tenía Perú en ese momento. Entonces, ¿qué se pensó? Vamos a colocar en Esmeraldas. Por eso en el sector de Esmeraldas
Y yo le digo, por eso el libro es bien O sea, interesante. aspectos de seguridad. Los primeros laboratorios que se encuentran en el país son Esmeraldas, laboratorios de droga, y se destruyen. En Esmeraldas solo había un batallón del ejército. En ese tiempo era el batallón de ingenieros Montúfar. ¿Por qué era un batallón de ingenieros? Mire cómo ha cambiado, ahora era un batallón de infantería. Porque un tercio de ese batallón tenía que operar en Esmeraldas para minar las playas por la acción posible de infantes de marina del Perú que desembarquen de submarinos, que eso hacen también los nuestros. Y los 2/3 tenían que dirigirse al Oro, porque era el sector en donde íbamos a levantar la mayor cantidad de obstáculos, minas, etcétera, etcétera. Y había una batería antiaérea del ejército que se trasladaba de Quito a Esmeraldas, nada más. Ahí se dieron los primeros nexos del narcotráfico. Les estoy hablando de los años 80. Hubo abandono entonces en este caso. Esmeraldas tiene el 58% totalmente, pues, de ¿no? pobreza. De todo, ¿no? De todo en Esmeraldas. Un abandono total. Imagínense 58% de pobreza multidimensional. Es una provincia abandonada. Pues son propensos los jóvenes inclusive a ser cooptados por el narcotráfico. Lastimosamente, Osvaldo, es la gran realidad. Entonces, si nosotros no rescatamos esta provincia, ¿qué podemos esperar? ¿A ponte bala vamos a rescatar? ¿Hasta cuándo vamos a rescatar eso? Entonces, la acción afirmativa del Estado, con fuerza, es necesaria. Pero hay que comenzar a complementar con otros ejes. Porque hay sectores que yo les digo, olvidados. ¿Qué es lo que se puede determinar en este denominado Plan Fénix, general? ¿Conoce algo usted de ese Plan Fénix? No conozco más allá de lo que se ha mencionado, y esto yo no lo hago con ánimo de crítica, pero creo que hay que marcar algunos elementos. El problema es que cuando no hay elementos de referencia, cualquier logro es bueno, porque yo le digo, bueno, si yo no tengo hora de llegada a su programa, a cualquier hora que llegue es bueno. Cuando uno tiene una hora de llegada, puede decir, bueno, llegué atrasado tanto, o llegué adelantado tanto, o entré dentro de la meta. Entonces yo creo que es importante el evidenciar algunos elementos de resultado en términos de metas. Porque resultados hay, pero en términos de metas. Ahora, no esperemos, también bajo el paradigma, que el resultado es cuánta droga se incauta. Eso no hemos entendido en el país. Cuando en el gobierno anterior se incautó droga, se habló como que los gobiernos anteriores eran cómplices. Mire, serían, no serían, pero le voy a decir, el contexto cambió. Yo le puedo demostrar, mire, cuando estuvo la base de Manta, el promedio de capturas, no quiero equivocarme porque tengo tantas cifras en la cabeza, me parece que fue de 27 toneladas por año. Bajísimo. Los primeros años de la base de Manta fueron los niveles más bajos de captura. Ahora, yo explico en el libro, ¿qué podría haber significado esto? Que fue un elemento disuasivo también. La base de Manta. Y por eso no había. Pero ¿por qué aumentó en el 2005? Usted desde el 2005 hasta el 2009, usted tiene un aumento de capturas de droga. Y la mayor cantidad de capturas de droga, el 49% se hizo en alta mar. Pero es evidente cuando usted ve un gráfico que tiene bajos niveles de captura y en el 2005 se dispara. Se dispara por lo siguiente. Hay que revisar los procesos judiciales, que yo lo pongo en el libro, porque se cambia la modalidad de transporte. Se comienza a utilizar el mar en este famoso arco del Pacífico para transportar la droga. Cuando aumenta el nivel de captura, este arco del Pacífico se vuelve hasta Galápagos y hace cada vez más difícil. Sale la base de Manta, decaen las capturas, pero 2 años después se incrementa. Entonces hay que entender qué vino después. El proceso de paz en Colombia. El proceso de paz de Colombia cambió la geopolítica del narcotráfico. Cuando usted saca una organización de 12.000 hombres, las FARC, de los cuales no se pliegan al proceso de paz 1.000, y estas organizaciones criminales que existían desde el cartel de Medellín y de Cali, que se disgregaron, porque hay todo un proceso que se llama de los grandes carteles a los carteles bebé hasta las bandas criminales. Usted tiene una atomización en la frontera de lucha por espacios. Y el Ecuador, en una debilidad institucional que ya veníamos atravesando, se torna progresivamente, desde el 2014 para adelante, en un hub de distribución de droga. Al punto que en el 2020 nos convertimos en el primer exportador de origen, no porque fabricamos, de cocaína a Europa. Somos responsables del 25%
de la carga marítima que se encuentra en de Europa. de la droga que llega a Europa, ¿no? Que llegue a Europa. Entonces, a veces aquí las personas hablan de memoria, ¿no? Dicen, es como que el Ecuador estuviese aislado, ¿no? Un planeta. El problema no solo es del Ecuador, el problema es los vecinos, pero hay que observar las dinámicas de los vecinos. Usted no puede decir el Claro, problema pero es porque... ahora ya el crimen transnacional, la incidencia de los carteles, México incide muchísimo, con Colombia igualmente, con la presencia acá. Ya en Lo que nuestro país, tenemos ya es un va- ecosistema criminal. Que va transformándose, ¿no? Una economía criminal transnacional prácticamente. Sí, lo que tenemos es un ecosistema criminal que ha transitado desde organizaciones criminales Ahora, iniciales a hábitats ¿cuán criminales. difícil es combatir esto, general? Es complejo porque, mire, le voy a dar un dato. Cuando los grandes capos están por otros lados. Sí, es complejo. Y acá en nuestro medio... Por eso hay que, mire, hay organizaciones que funcionan en red. Las organizaciones en red son muy difíciles de desarticular. No son estas organizaciones que vemos aquí. Son cabecillas de estas organizaciones estructuradas en nodos de red, con operadores de la mafia mexicanos y con esos políticos también. Es muy difícil desbaratar. Aquí organizaciones simbióticas en el país, es decir, que ya están confundidas entre lo legal y ilegal. Claro que existen, pero la mayoría están en un nivel que se conoce de parasitario. En Guayaquil hay organizaciones que tienen el parapeto de la población. Usted dice, ¿toda la población en Nueva Prosperina? No, no es toda la población. El problema es que es el 2%. Mao Zedong lo decía, y esto es aplicable a esto. Solo necesitamos convencer al 2% de la población para tener seguridad de una operación militar frente a las fuerzas del gobierno. Si usted tiene a 2 de 100 que le dan alarma, alerta, ¿sabe qué han hecho últimamente organizaciones criminales? Utilizar niños y mujeres de escudos para impedir el ingreso de la fuerza pública. Mire, ese es el concepto hay no de sectores asimetría, la sino de propia población hibridez. que se oponen, pues no, por eso ahí está lo que está señalando. Pero ¿sabe por qué se opone? Porque les dan más atención que el Estado, pues. En la pandemia, los videos que circulaban de organizaciones criminales entregando raciones alimenticias. Esto es más. Si una señora del barrio necesita un préstamo, le prestan. Y le prestan más barato que el chulquero. Y en algunos casos le prestan sin interés. ¿Pero qué han hecho con eso? Le cooptan. Desde Y la luego. señora dice, el banco no me da. Hoy tenemos un sistema, la economía popular y solidaria, esa tiene que ser explotada. Mire, más del 80% del empleo nacional viene de la economía popular y solidaria. Pero cuando usted ve el sistema sanguíneo de la economía popular y solidaria, que son las cooperativas, por Dios, es un sistema Son más caros, a veces, más caros que el banco. que los bancos, ¿no? No es que no es, a veces, sobre todo para el es más caro. microcrédito, ¿no? Y cuando usted ve los sistemas, como ya no se reparten utilidades, el sistema cooperativista es diferente, pero mire los niveles salariales que existe, porque está de acuerdo a resultados. Entonces usted tiene presidentes de cooperativa con sueldos de $10,000 al mes. Entonces, ¿de qué cooperativa hablamos? ¿Qué es cooperar? Si yo le digo a usted, Osvaldo, vamos y movamos esta piedra, es porque yo solo no Entonces, puedo. hay un sistema equivocado. Entonces en este es un caso, pues. sistema que cayó prácticamente, un sistema que ya no ve el ser humano, está viendo lo financiero. Entonces hay que retornar a conceptos básicos. Ahora, de acuerdo a lo que usted señala en este caso, entonces hay una incertidumbre con esta segunda etapa en esta lucha declarada y que está el gobierno en este momento. Sería muy irresponsable de mi parte que yo le diga qué va a pasar cuando yo no conozco. Pero yo creo que hay que No, informar. pero como militar, más o menos ya tiene que tener una idea de los objetivos, cuáles son, pues, sobre todo Mire, en estas provincias. Lo que pasa es que esto no es matemáticas para decir que si yo sumo 1 más 1 y pongo otro factor va a dar el mismo resultado que lo haría otra persona. Aquí se necesita mucho ingenio, aquí se requiere imaginación. ¿Por qué no salimos donde estamos? Mire, le voy a mencionar algo que puede ser interesante para las personas que nos escuchan, porque la lectura siempre enriquece. Hay un libro que se llama Manual de Creatividad de Edward de Bono, que es uno de los mejores pensadores en términos de romper paradigmas de soluciones. Y él dice,
3 formas de abordar un problema. Pero voy a hacer la tercera forma. Dice, el problema es que no hay problema. Ese es uno de los grandes problemas del país. Porque no vemos el problema. ¿Por qué no vemos el problema? Porque no sabemos cómo mejorar la situación. Como los casos que le he puesto. Vivimos un paradigma, no, es que aquí dice que la fuerza pública es Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Bueno, rompe ese paradigma, porque el paradigma no le está sirviendo. Entonces la fuerza pública tendrán que ser otros cuerpos de seguridad. Podrá ser el cuerpo de vigilancia aduanero, podrá ser el cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario, podrá ser esta Agencia Nacional de Medidas de Confianza, podrá ser la Policía de Investigaciones. Hay que reformar el COESCOP, entonces. Hay que reformar todo. Porque ahí están la Hay que definición. reformar todo. Mire, cómo seguimos haciendo lo mismo. Digo, cómo evolucionan los paradigmas en otros países. ¿Usted cree que la conscripción no soluciona un problema operativo para las Fuerzas Armadas? Deberíamos tener un sistema de servicio militar de 1 año y después del año tener la posibilidad de que esas personas se queden como soldados profesionales. Mire cómo usted soluciona 2 problemas. Resuelve el problema de tener reservas entrenadas, porque con 1 año usted no forma a un soldado. El problema son los recursos, ¿no? Es que es lo mismo, le está saliendo más caro, discúlpeme, le está saliendo más caro lo que hace usted, porque usted hace pasar cada año 9 meses a una persona en el servicio militar. Pero estamos... Mire la diferencia que usted diga, ¿qué va a hacer con...? Voy a ingresar menos conscriptos porque más conscriptos se van a quedar por 5 años bajo el grado de soldado profesional. Entonces, estos de aquí yo sí les puedo emplear en operaciones. El conscripto actual no puedo emplear, porque no tiene ni el entrenamiento. Como usted dice, habría que volver de pronto a otras vocaciones. Chile hizo eso. Oiga, yo me acuerdo, Fuerzas Armadas tenía la conscripción agraria, por ejemplo. Claro, pero vamos cambiando. Retomar esos temas. Vamos cambiando los paradigmas porque requerimos alimentar organismos de seguridad. Mire, qué bueno sería, pensemos el país a 10 años, que el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario esté alimentado por estos soldados profesionales que después de haber estado 5 años en Fuerzas Armadas, deciden, me quiero hacer guardabosque, me quiero a la Comisión de Tránsito, me quiero hacer guardia municipal, y el Estado diga, de aquí tienen que venir, de aquí, de este segmento tienen que venir, para darles continuidad. Eso es un Estado, pero no lo que se quiso hacer en el gobierno de Correa. Que libre y voluntariamente se cambie de institución, eso es destruir la institución. Claro, es un cabo, un sargento, dice, me voy a hacer guardia forestal. No. Este sistema, por ejemplo, Chile tiene un sistema muy similar. Brasil tiene el concepto de oficial temporario. Aquí eso está presentado por mi persona. ¿Cómo es posible? Es que eso no está... Y el oficial temporario le soluciona económicamente varios problemas. Habían los oficiales de reserva, ¿se acuerdan? Sí, pero le voy a contar esto porque esta es una experiencia buena. Esto ya vi en Brasil cuando estuve becado la primera vez en el 93. El oficial temporario se queda 5 años. Y sargento temporario. Eres, por ejemplo, un especialista en finanzas. Usted necesita un cuartel que trabaje finanzas. ¿Qué seguimos haciendo? Un modelo pasado. Formando un subteniente para que sea el oficial financiero. El problema es que el subteniente asciende a teniente. Después a capitán. Y usted ya no puede tener un capitán en un batallón. Entonces ya tiene que crear vacantes para darle para los ascensos. ¿Qué hace Brasil? Tengo mis financieros que se quedan 5 años y muchas gracias. Es un trabajo uniformado. Hay que hacer muchas cosas tienen en comunicación social, tienen en el área de justicia, que el ejército necesita y las Fuerzas Armadas oficiales de justicia permanentes, sí. Desde luego. Pero no todos tienen que ser bajo esa modalidad. No todos los comunicadores sociales. ¿Por qué? Porque el ejército también necesita lo que se llama operaciones psicológicas, operaciones de información, que son operaciones militares, que ahí tiene que haber una línea de carrera. Pero otros pueden estar con sueldos mucho más baratos, sin cargas para el Estado. Esto de aquí, mire, en el plan de transformación está. Imagínense que nosotros tenemos todavía, pero se paró, que ingresaban todavía oficiales de veterinario. Yo decía, señores, pero mire, si ya no tenemos caballos en el ejército, el problema es que el teniente mañana es coronel, y de hecho hay oficiales en ese grado, muy buenos oficiales. Pero ¿qué hace usted ya con un teniente coronel? Desde luego. ¿Cierto? Hay que eso pensar, ya se ha ido cambiando, por ejemplo, en el ejército. Hay que repensarlo en este caso. Eso le digo, habido eso se ha ido avances, cambiando. Se ha caminado, pero es porque se hacen propuestas. Pero cuando usted está en el andarivel de vamos y
vamos a seguir adelante, así siempre ha sido. Lo cierto es que la ciudadanía lo que reclama, muy importante lo que hemos conversado, lo que reclama la ciudadanía es seguridad. Sí. Hay que trabajar. Salir tranquilo a caminar, a ir a un parque, a un restaurante, sin el temor de que le vayan a asaltar, sin el temor de que le vayan a asesinar, sin el temor de que le vayan a robar. Eso es lo que pide la ciudadanía. La gente, igual que yo, reclamo lo mismo. Pero al ser un conocedor de este tema, le digo, no esperemos que simplemente haciendo lo mismo tengamos resultados diferentes. Hay que trabajar en estos elementos estructurales. El elemento estructural permite tener mayor eficiencia en costos y reorientar recursos y mayor efectividad. Eso es lo que tenemos que entender. General, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Gracias por estar entregándonos también su punto de vista, que está plasmado en un libro que lo va a presentar en los próximos días, y ya tendremos la oportunidad de seguir también conversando sobre este importante aporte que se está haciendo en el ámbito de la seguridad con este documento, con este libro que lo está editando. El ex comandante del Ejército, importante consultor en materia de seguridad, el general Luis Altamirano, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion a través de YouTube, Facebook, en X, antes Twitter, Instagram y también en Spotify. Suscríbanse al canal, dennos sus likes y hagan sus aportes en los comentarios. Son importantes para continuar haciendo programas que tengan otra visión, que sean muy ricos en lo que significan los conceptos que se necesita y también pues enriquecidos con la opinión de todos ustedes. Llegamos también a través de la radio metropolitana 1240 en AM y en Facebook en Pasión TV Digital los días sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana. Gracias al apoyo también de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y puntualidad en la entrega, y también gracias al apoyo de Rappi Frenos Brake Service, Professional Brake Service, que también tiene que ver con su vehículo para mantenerlo perfectamente en el ámbito del sistema de frenado. Volveremos en las próximas horas y en los próximos días con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.